número 14. Entonces, Salmo 14 dice la palabra del Señor así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, te bendecimos y exaltamos una vez más en este día. Recibe la honra, la adoración, la alabanza que solo tú eres digno para ser adorado y que solo tú mereces, oh Dios. Te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más para revisar tu palabra, para aprender más de ti, para conocerte más a ti, Señor, y lo que tú deseas para tu pueblo, para tus hijos. Sé tú, Dios, en esta tarde ayudándonos, asistiéndonos con tu Espíritu Santo, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a aprender más de ti, a poder, Señor, enseñar la sana doctrina, defender la sana doctrina, Padre amado, para aquellos que dicen que Dios no existe, para aquellos que desvían a tu pueblo, Señor, de la verdad, de la Biblia, de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a guardar, Señor, tu consejo, tu palabra, tu testimonio, para enseñar y explicar a otros y también para discernir, Dios, la sana doctrina de la falsa doctrina. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales, alumbra nuestros ojos espirituales para aprender más de ti en esta tarde, que tu palabra sea grabada, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, y que sea traída a la memoria cuando sea necesaria para compararla, para discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Que tu Espíritu Santo nos ayude, oh Dios, a entender, a conocer, Señor, la verdad, a separarla de la mentira, a separar lo verdadero de lo falso, y que podamos, oh Dios, mantenernos en la sana doctrina. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en ese nombre te damos gracias, Señor. A ti sea la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga una vez más. Les guarde. Seguimos con la serie Examinando nuestro corazón. En esta oportunidad nos toca revisar el corazón apóstata. Tomamos como versículo central 1 Timoteo 4:1, que dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos entonces a estar viendo el estado del corazón, el corazón apóstata, resultado del corazón apóstata y ejemplos bíblicos del corazón apóstata. Estamos viendo allí, vemos que la Biblia tiene advertencia. Una advertencia significa avisar con anticipación, prevenir, advertir de un peligro, daño, juicio. La Biblia tiene muchas advertencias para avisarnos del peligro de la apostasía y no llegar a tener un corazón apóstata. ¿Qué es la apostasía? Lo recordamos. Vimos hace un tiempo una serie de apostasía del año pasado. Vamos a recordarles el acto por medio del cual una persona que ha profesado creer en Cristo se aparta y rechaza deliberadamente la verdad revelada en la Escritura. Apostasía es abandonar y rechazar de manera deliberada la fe, desertar, traicionar, apartarse, alejarse de Jesús, de la palabra de Dios, de la fe de manera voluntaria y consciente. La apostasía bíblicamente pudiéramos definirla como el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, como enseña Efesios 2:2. Entonces, ¿quién es un apóstata? Sería la pregunta. Es la persona que ha profesado creer en Cristo y siendo creyente de Cristo se aparta, abandona y rechaza deliberadamente, voluntariamente la verdad revelada en la Escritura. Por lo tanto, la apostasía se da por creyentes que abandonan la fe en Jesucristo. La apostasía no es por los incrédulos. La apostasía son creyentes que hemos visto en la iglesia profesando la fe,
sirviendo al Señor, dando testimonio de que Cristo vive en sus corazones, y luego vemos que se apartan de la fe. Podemos decir entonces que un creyente puede deliberadamente apartarse de la verdad, voluntariamente extraviarse de la doctrina de Cristo, como dice 2 Juan 9, decididamente no permanecer en Cristo y su doctrina, conscientemente negar, avergonzarse del Señor. Lo hacen de manera consciente, no es obligada. Entendemos que el corazón, el estado del corazón, la palabra corazón, para recordarlo, significa propósito, voluntad, deseo, alma, pensamientos, sentimientos, mente, ser interior, deseo, intención. Y tenemos ejemplos de ellos en la Biblia, muchos ejemplos de tipos de corazón. El corazón de Faraón se endureció, con un corazón endurecido por no obedecer a Dios, con todas las plagas que le envió a Egipto. Finalmente decide dejar ir al pueblo porque muere su primogénito. En Mateo 5:8 el Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es aquel corazón que está siempre en la presencia de Dios. Jesús enseña en Mateo 12:35 que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y más adelante, en Mateo 15:18-19, enseña: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dios conoce el corazón del ser humano y por eso nos dice: cuida tu corazón, en Proverbios 4:23, para que no caiga en la incredulidad y el pecado. Recordamos que David conocía a Dios y le pedía que revisara, investigara, examinara, probara su corazón para conocer su estado, ver si había incredulidad en él, si había pecado. Allí en el Salmo 139, versos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es la oración que debemos hacer, que Dios quiere que hagamos para que conozcamos el estado de nuestro corazón de manera continua. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, nosotros a veces no lo sabemos. Si queremos saber qué hay en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, bueno, debemos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo resucitó, regañó a sus a los discípulos por su incredulidad, porque no le creyeron, ni a María Magdalena, que llegó llorando, no le creyeron. Y más adelante se le apareció a dos de ellos que iban camino a Emaús, iban desanimados, abandonando la fe, y se les apareció en el camino. Se habían ido de Jerusalén, habían de regreso a su aldea porque para ellos todo había terminado. Y Jesús pues se les apareció en el camino, y alumbrando sus ojos pudieron entender que era él que había resucitado. Ellos fueron y se lo hicieron saber a los otros discípulos y aún tampoco creyeron. Finalmente el Señor se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los felicitó por la incredulidad. No, dice que los reprochó, los regañó. ¿Y por qué? Por la dureza de su corazón. No les dijo: ay, mi muchachito, pobrecito, le falta crecer mucho. Dios no, los regañó, los regañó allí, los reprochó, los reprendió por la dureza del corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitados, los amonestó. Correcto, es otro sinónimo de esa palabra. El pecado de la incredulidad es considerado uno de los peores pecados por ser una afrenta directa a Dios. La incredulidad rechaza el testimonio de Dios y su palabra. Entonces siempre debemos preguntarnos cuál es el verdadero estado de nuestro corazón, cuáles son los motivos reales por los cuales hacemos las cosas, qué clase de corazón tenemos, un corazón limpio, gozoso o incrédulo que ha apostatado de la fe. El corazón incrédulo abandona la fe por diferentes motivos. Llenemos siempre nuestro corazón de la confianza en Dios, amén. Creyendo siempre en Dios es lo que debemos hacer. Recordemos que hay varios tipos de corazón. Ya hemos visto el incrédulo, el gozoso, el que desmaya, el agradecido, el limpio, el quebrantado, el orgulloso, el endurecido, el engañoso y perverso. Estamos viendo el número 10, que es la apóstata. Trataremos de ver unos dos más para cerrar esta serie con el favor de Dios.
No hay 10 más por ver que pudiéramos ver, pero vamos a tratar de ver 2 más y cerramos la serie, bien, 2 o 3 más para llegar a un número de 12. El corazón apóstata, como segundo punto, es el 1 Timoteo 4:1, el versículo que leímos como versículo principal. Así que el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los postreros tiempos, recordamos que iniciaron con la resurrección de Jesucristo, siguieron con Pentecostés y terminan con la segunda venida del Señor. Entonces, estamos en esos postreros tiempos. No es cuando venga el Señor, no, estamos en los postreros tiempos. Apostatarán de la fe, esto es, negarán las doctrinas fundamentales del cristianismo. Al abandonar la palabra de Dios se vuelve insensible a la verdad espiritual. Los falsos maestros eran y aún son una amenaza para la iglesia. Jesús y los apóstoles nos advirtieron repetidamente contra ellos. Pablo fue uno de ellos que advierte en Hechos 20, versículos 28 al 31. Pablo dijo que los falsos maestros eran mentirosos, hipócritas, que incitaban a la gente a seguir espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás engaña a la gente ofreciendo una hábil imitación de lo real. A los Gálatas, Pablo le dijo, estoy maravillado, en Gálatas 1, del 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, anatema es una persona que es maldecida. Me temo de vosotros, le dice más adelante a los Gálatas 4:11, que haya trabajado en vano con vosotros. En Judas 1:4 dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Falsos maestros, falsos apóstoles. Dice que escucharán espíritus engañadores. Cuando habla de espíritus engañadores, está hablando de personas, falsos maestros, que enseñan doctrinas inspiradas por Satanás, que pueden extraviar a líderes despreocupados y a creyentes despreocupados. En 1 Juan 4:1 dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu. Cuando habla de todo espíritu es a toda persona lo que dice, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, una persona que se aparta de la verdadera fe cae víctima de cualquier trampa teológica que promete hacer de ella un ser más espiritual, como ocurría con el legalismo, el misticismo y el ascetismo en los colosenses. Pablo lo narra y lo refuta en sus primeros capítulos y hace un resumen en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Entonces no debemos dejarnos impresionar indebidamente por las credenciales o el currículo o el estilo de un maestro, sino debemos evaluar su enseñanza sobre Cristo. Amén. Tito 1, del 10 al 11 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, eran los que querían seguir con la ley, con las ceremonias judías, a las cuales es preciso tapar la boca. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, buscaban lucrarse, lo que no conviene. Según de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, fíjese cómo lo dice la palabra, encubiertamente herejías destructoras, o sea, es algo que se va introduciendo poco a poco, luego usted está acostumbrado a ella, y si alguien se niega a hacer eso o llevarle la contraria, pues es rechazado porque ya la mayoría está de acuerdo con esa falsa herejía que fue introducida de manera encubierta. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo podemos determinar si una falsa herejía? Pues con el conocimiento de la palabra de Dios, lo que es la verdad. Según de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos como falsos maestros, predicadores, apóstoles llevan el pueblo con esas herejías, los conducen y simplemente pues el cristianismo lo que es blasfemado, porque la gente que no es creyente dice, no, ahí lo que hacen es quitarle el dinero a la gente, parece una subasta, quién da más, con lo de la prosperidad que empiezan a pedir dinero, quién da $100, quién da 200, quién da 300, y en fin, diferentes tipos de doctrinas y enseñanzas que no son de Dios, no son bíblicas. Y lo que hacen es que el evangelio sea blasfemado. Algunas doctrinas de demonios, el legalismo, reglas, ritos o prácticas de hombres, el misticismo, que es la adoración a los ángeles, el ascetismo, que es la práctica de la autonegación, la vida austera, la guerra espiritual, que es atar y desatar demonios, atar y desatar bendiciones, la visión del G12, que nació en Colombia y se ha extendido por varios países y en Estados Unidos, el vómito santo también de Colombia, prosperidad material, confesión positiva, no diga que está enfermo, usted está sano, confiéselo, superfe, que es el triunfalismo, saque, dice el gigante que está dentro de usted, para que triunfe, para que sea exitoso, la risa santa, que empiezan a reírse, sigue riéndose para que tenga gozo y se le quite la preocupación y la angustia, y ponen a que toda la iglesia se ría, es posible se desmaye tanto reírse, y otro que es hacer pactos con Dios. Según de Corintios 11, 13 y 14 al 15 dice el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En Hebreos 13:9 dice el escritor a los hebreos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, o sea, no con falsas doctrinas que salen del estómago, como dicen, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Eh? También el apostatal de la fe lleva a los creyentes a que rechacen el verdadero evangelio, como dice 1 Timoteo 6, de 3 al 10, del 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, o sea, se enorgullece, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, los falsos maestros enseñan otra cosa y no el evangelio verdadero. Siempre andan viendo a ver cómo le sacan parte o dinero a las ovejas con la falsa doctrina. Se enorgullecen, son engreídos y autosuficientes, que solamente lo que ellos dicen y enseñan es lo que es verdad. Tienen un interés enfermizo en los puntos controversiales. Entonces dicen, no, pero la palabra de Dios allí no dice eso. Allí no dice que no debo fumar, no debo beber. Por supuesto, toman versículos y los sacan del contexto para poder justificar su pecado y sus falsas doctrinas. Tienen una mente corrupta y privada de la verdad. Creen que el evangelio es fuente de ganancia y hacen de ello eso. Todo lo que pueden lo venden, todo lo que puedan hacer con el evangelio, las enseñanzas, las canciones, los CD, las prédicas, todo andan con una maleta vendiendo lo que puedan vender por usando el evangelio para tener ganancia. Romanos 16, 17, el apóstol Pablo enseña, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No habla de seguirles la corriente o de solamente confrontarlos, sino que hay que apartarse de ellos. Segundo de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os aparté de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que si usted sigue con esa persona, pues, como dice el dicho popular, dime con quién anda y te diré quién eres. Se termina creyéndole a esa persona su doctrina, su falsa doctrina, siendo discípulo de él. Segundo de Timoteo 4, versículos 3 al 4 dice que no sufrirán la sana doctrina y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En los postreros tiempos, entonces dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No aceptarán la sana doctrina que es la palabra de Dios, no escucharán la palabra de Dios porque lo confunden con los pecados, idolatría, codicia, injusticia y perversión. Personas dominadas por sus propias lujurias. Vivirán vidas de lujuria, deseos y gratificaciones, vidas que busquen la gratificación de la carne mediante el sexo y la inmoralidad, el reconocimiento y el honor, el poder y la autoridad, un nivel social y posición a través del dinero y las posesiones, la imagen y la aprobación. Entonces Juan en el capítulo 7, el apóstol Juan cita las palabras del Señor Jesucristo. Juan 7, 16 al 18 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, dice, y no hay en él injusticia. Amén. Luego en 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 4:2 dice, ante bien renunciamos lo oculto y vergonzoso, dice el apóstol Pablo, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Ya en ese tiempo habían estos falsos maestros que adulteraban la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. A Timoteo le dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que es importante mantenernos en la sana doctrina. Amén. El corazón apóstata desecha al que amonesta desde los cielos, como enseña Hebreos 12:25 al 29. Dice, mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, está hablando de Moisés, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea que esto temporal, material, va a desaparecer y va a quedar lo eterno, lo espiritual. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, espiritual, tengamos gratitud y mediante ello sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces el escritor a los hebreos pronuncia una advertencia final a aquellos que piensan alejarse de Cristo, no escuchando su palabra. Si aquellos que rechazaron la revelación dada en el monte Sinaí no escaparon a un severo castigo, mucho menos nosotros, si desechamos la plena revelación que hemos recibido en Jesucristo. Ellos no tenían Biblias, ellos no tenían, inclusive todavía no se habían escrito el Pentateuco, no tenían pergaminos, no tenían nada y no escucharon la palabra de Dios. Más nosotros que tenemos la Biblia escrita, revelada, completa y en diferentes formas, escrita, en digital, en fin, accesible para poderla leer todo, pues igualmente esa palabra, como dice el Señor en Juan capítulo 12, versículos 47 y 48, pues es la que va a juzgar a cada persona. Dios al creyente genuino lo salvó del pecado y lo salvará de la muerte eterna. Pero todo lo que es indigno y pecaminoso será consumido por el fuego de su ira. Solo permanecerá lo bueno, lo dedicado a Dios y lo recto. Entonces podemos definir el corazón apóstata que se da por escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonio, rechazando la sana doctrina, apartando la verdad del oído, no obedeciendo la palabra de Dios.
Ese es el resumen de lo que es un corazón apóstata. Amén. El corazón apóstata, entonces, la Biblia nos advierte que un cristiano apóstata de la fe, porque no hace la voluntad de Dios, según Mateo 7, 21 al 23, no es un siervo de Dios en la espera de la venida del Señor, no es fiel, como enseña Mateo 24, versículos 42 al 51. Niega al Señor por causa de las tribulaciones o persecuciones, como enseña Marcos 4, versículos 16 al 17, y 2 de Timoteo 2, versículos 11 al 13. Puede apostatar de la fe también porque otros lo hacen tropezar, como enseña Mateo 18, 6 al 7. Puede apartarse de la fe porque se avergüenza del Señor, como lo dice el Señor en Lucas 9, 26, que el que se avergüence de él, él se avergonzará delante de su Padre. Puede apostatar porque no permanece en el Señor, como dice Juan 15, 6, que el que no permanece en él será cortado, se secará y será echado al fuego. Puede apostatar de la fe porque se desanima por las pruebas o circunstancias que puedan tener en la vida cristiana. Como dice el Señor en Mateo 24, 2, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Puede apostatar de la fe porque se vuelve orgulloso, como enseña Pablo en Romanos 11, 21 y 22, que si las ramas que se volvieron orgullosas e incrédulas fueron cortadas, las ramas de Israel del olivo natural, esa fue la severidad de Dios, y la bondad con nosotros es que fuimos injertados del olivo silvestre gentil, fuimos injertados en el olivo natural. Si nosotros no nos mantenemos con la humildad y santidad que el Señor pide, pues también seremos cortados, como fue cortado Israel y entregado la palabra de Dios a la iglesia. Puede apostatar porque no retiene la palabra de Dios, como enseña 1 Corintios 15, 1 y 2. No confía en Cristo, como enseña 2 Corintios 13, 5, que el apóstol Pablo dice que examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O no conocéis vosotros mismos si sois de Cristo, si no es que estáis reprobados. Otra manera por tratar de la fe es porque se desligó de Cristo, como le dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 5:4. Otra manera es porque es llevado por todo viento de doctrina, como enseña Efesios 4:14. Es arrastrado por estratagemas de hombres quienes por engañar utilizan las artimañas del error, como enseña Efesios 4:14 en su parte B. Sigue viviendo en el viejo hombre, sigue a los enemigos de la cruz. Tenemos más, unos 47 aproximadamente, se mueve de la esperanza del evangelio, se aparta, es influenciado por el maligno, se mueve de la verdad al ser engañado, sigue inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, como lo leemos en 1 Timoteo 4:1. Tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella, como dice 2 Timoteo 3:5. Aparta el oído de la verdad y se vuelve a las fábulas, como enseña 2 Timoteo 4:4. Atiende a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres. Causa divisiones en la iglesia. Naufraga en la fe, como enseña Hebreos 2, versículos 1 al 4. Tiene un corazón incrédulo, apóstata, como enseña Hebreos 3, versículos 12 al 19. Y también porque recaen después de haber gustado de la palabra de Dios, de haber sido usado por el Espíritu Santo, pues dice la palabra de Dios que después de haber sido iluminado, de haber gustado del don celestial, de haber participado del Espíritu Santo, de gustado de la buena palabra, este recae y se vuelve atrás del santo mandamiento que le ha sido dado. Pisotea y llega a tener por inmunda la sangre del pacto con la cual obtuvo eterna redención. Eso lo explica el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 8. Se extravía de la verdad, como enseña Santiago 5:19. No resiste firme en la fe, no cree espiritualmente, introduce encubiertamente herejías destructoras y niega al Señor, rechaza el verdadero evangelio, no ama al prójimo, no persevera en la sana doctrina, imita lo malo, no está dispuesto a sufrir la sana doctrina, no conserva el amor de Dios, pierde el primer amor, no es fiel hasta la muerte, sigue falsas doctrinas de idolatría y inmoralidad, no es vigilante y no se afirma en la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, y deja fuera de su corazón a Cristo, como en Apocalipsis 3:20, la iglesia de la Odisea dejó a Cristo por fuera. Punto número 3, el resultado de un corazón apóstata es que serán desconocidos por Dios
Como enseña Mateo 7, 21 al 23, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas, estos líderes hicieron todo esto, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero algo les pasó por el camino, se desviaron, perdieron la comunión con el Señor. El Señor le dice, les declararé, nunca os conocí, nunca tuvieron comunión conmigo, apartados de mí, hacedores de maldad. El resultado del corazón apóstata es que se deslizará en el pecado, naufragando en la fe, lentamente, poco a poco se van deslizando, como un barco se desliza al desatarse del muelle y naufraga en la fe, como lo enseña Hebreos 2, versículos 1 al 4. Se endurece su corazón y no entrará en la vida eterna, como enseña Hebreos 3, versículos 12 al 13. Abandona la fe por inmadurez espiritual, como enseña Hebreos 5, versículos 11 al 14, porque no puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque no puede asimilar lo profundo de la palabra de Dios, porque es niño espiritual. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír significa, la palabra tardos es que son perezosos, no tienen ese deseo de buscar la palabra de Dios, no hay interés, no hay ánimo. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros de tener tanto tiempo en la iglesia, siendo creyentes, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, de la palabra de Dios, porque es niño espiritual, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. El resultado del corazón apóstata es que se extravía de la fe, como enseña Santiago 5:19. Apostata de la fe por no perdonar y cae entonces en raíces de amargura, como enseña Hebreos 12:15. El corazón que apostata de la fe por no dar fruto, como enseña Juan 15:6, que al no dar fruto, al no permanecer en el Señor, se secará, será cortado, se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arden, dice el Señor. O como dice Santiago, enseña Santiago en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo, hablando de que no dan testimonio de la fe. Otro resultado del corazón apóstata es que pierde su salvación por no permanecer fiel al Señor, como enseña Mateo 24, 48 al 51, el siervo fiel, malo, como el Señor tardaba en venir, comenzó a golpear a sus consiervos, y entonces el Señor va a venir y va a dar cuentas con él. Apostatan de la fe por la codicia, un corazón apostata de la fe por la codicia, como enseña 1 Timoteo 6, 9 al 10. Y 4 más resultados: recae y pierde su salvación, según Hebreos 6, 1 al 8. Apostata de la fe por no pecar voluntariamente, Hebreos 10, 26 al 31. Abandona la fe por las persecuciones, según Hebreos 10, 35 al 38. Y apostata por no obedecer la palabra de Dios, según Hebreos 12, 25 al 29. Permítame grabar este primer audio y abrir uno nuevo, por favor, un momento. Continuamos en la lámina número 24 con la última resultado del corazón apóstata, que es apostatar por no obedecer la palabra de Dios. Dice Hebreos 12, 25 al 29, mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como punto número 4, un ejemplo de corazón apóstata, Salomón el apóstata.
conseguimos en Primera de Crónicas 28:9, que es David, su padre, advirtió a su hijo Salomón sobre permanecer en Dios. Le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Así lo dejares, él te desechará para siempre. David le hizo esa advertencia a Salomón ya en sus últimos días de vida. Y el resultado de Salomón fue que apostató de la fe. Primero Reyes empezó bien y terminó mal. Primero Reyes 11, versículos 4 al 6, registra esto. Todo el capítulo 11 de Primero Reyes. Que cuando Salomón era viejo, su mujer inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Él fue el que hizo una estatua de este dios Moloch, que en los brazos colocaban a los niños, un horno de 7 metros de altura de cobre, y le colocaban la leña abajo. El horno se prendía, se volvía rojo, y colocaban a los niños en sus brazos para sacrificarlos. Dios se enojó contra Salomón y rompió el reino. En 1 Reyes 11, 9 al 10, se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Dice: Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, se le apareció Dios a Salomón y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén.